¿Has oído alguna vez las historias de las tribus de los indios Cherokee? Quizás has leído algo en internet o has visto documentales baratos sobre cambiapieles que solo te asustan con música espeluznante y voces falsas. Te lo diré sin rodeos. Todo lo que has oído es un cuento infantil comparado con lo que realmente ocurre en lo profundo del desierto cuando el sol se pone tras las rocas. Antes de empezar a escuchar estas 4 historias de terror reales, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y déjame en comentarios desde qué lugar me escuchas. Ahora, apaga las luces y ponte cómodo o cómoda porque empezamos. He trabajado en parques nacionales y bosques durante años. He escuchado todo tipo de historias, pero nunca me las tomé en serio, hasta hace poco. Algo me ocurrió, algo que no puedo explicar y que me ha estado atormentando desde entonces. Hace unos meses me destinaron a una zona de los Montes Apalaches, justo en el borde del Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes. Es un lugar precioso, con árboles centenarios, arroyos serpenteantes y valles cubiertos de niebla, pero también es un lugar con historia y no toda es buena. Había escuchado relatos de los Cherokees que habían estado circulando de generación en generación sobre los Nuney. Son seres espirituales que podían ayudar o hacer daño según su estado de ánimo. También hablaban del Spearfinger, una bruja malvada con un dedo afilado como piedra que cazaba niños. Siempre consideré estas historias como folclore, algo para asustar a los niños o para contar alrededor de una fogata. Pero cuando llegué, mi enfoque estaba en otra cosa, una serie de desapariciones en la zona. Excursionistas y campistas se habían desvanecido sin dejar rastro. La mayoría eran turistas sin experiencia en el terreno, y mi equipo creía que probablemente se habían perdido o herido. Quizá cayeron en un barranco o fueron arrastrados por una crecida repentina. Aún así era extraño que nunca encontráramos cuerpos ni signos de lucha. Era como si simplemente hubieran desaparecido. Acampé cerca de un lago llamado Deep Creek, en una zona remota, alejada de los caminos principales, justo como me gusta, solo el bosque y yo. Los primeros días los dediqué a explorar y marcar posibles zonas de peligro en el mapa, pero pronto noté algo inquietante. Por las noches escuchaba sonidos extraños en la maleza. Eran pasos, pero más pesados que los de cualquier animal con el que me hubiera topado antes. A veces eran ramas quebrándose, como si alguien me siguiera, pero siempre lo bastante lejos como para no poder ver de dónde venían. Me decía a mí mismo que eran ciervos, o tal vez un oso, pero había algo raro en esos sonidos, un ritmo antinatural, casi como si estuvieran imitando pasos humanos. Luego estaban los susurros. Sé que suena absurdo, pero juro que los escuché. Voces suaves, apenas audibles, que flotaban con el viento en un idioma que no entendía. Intenté convencerme de que era solo el viento entre los árboles, pero en el fondo sabía que no era así. Había un ritmo, una cadencia, algo deliberado en aquellos murmullos. No quise admitirlo, pero empezaba a sentirme incómodo. Aún así, no iba a dejar que unos ruidos extraños me asustaran. Decidí investigar un área donde la mayoría de las desapariciones habían ocurrido. Los Cherokees llamaban a esa zona el Bosque de los Silenciosos. Era un lugar antiguo, con robles y pinos centenarios, y un aire pesado, como si el propio bosque te observara. Algunos lugareños decían que estaba maldito, que la tierra misma no quería gente allí, pero yo pensaba que eran solo supersticiones. Cuanto más avanzaba, más extrañas se volvían las cosas. Vi montones de piedras dispuestas en patrones precisos y figuras hechas con palos colgando de los árboles. Al principio pensé que era arte o una vieja broma, pero parecían advertencias. Mis instintos me decían que diera media vuelta, pero seguía adelante, empeñado
en demostrarme que no había nada que temer. Entonces llegué a un claro. Era un círculo de tierra completamente desprovisto de hierba o vegetación, rodeado de árboles inclinados hacia adentro, como si buscaran algo en el centro. Allí, solitario, había un árbol viejo, con la corteza retorcida y ennegrecida, como si hubiera sido alcanzado por un rayo. Lo que más me impactó fueron las marcas talladas en su tronco, símbolos extraños, profundamente grabados, antiguos, como si llevaran siglos allí. Sentí un escalofrío, una sensación de temor irracional me invadió, como si estuviera en un lugar donde no debía estar. Me di la vuelta para marcharme, pero algo me detuvo. Un sonido bajo surgió entre los árboles. Me quedé inmóvil, con el corazón latiéndome con fuerza. El sonido se hizo más fuerte, más cercano, y una oleada de frío recorrió mi cuerpo. Entonces lo vi. Al principio solo era una sombra moviéndose entre los árboles. Después, a medida que se acercaba, pude verlo con más claridad. Era alto, demasiado alto, al menos 2 o 3 metros, con un cuerpo cubierto de pelo largo y enmarañado. Su rostro estaba oculto en la sombra, pero sus ojos brillaban en la penumbra, reflejando los últimos rayos de sol poniente. Me observaba inmóvil, con una mirada pesada y fría. Quería correr, gritar, pero no podía moverme. Había enfrentado osos antes. Incluso una vez un alce me atacó, pero esto fue diferente. Esto no era natural, y yo tampoco pertenecía allí. La criatura dio un paso hacia mí, y en ese instante mi cuerpo reaccionó. Salí corriendo, con el corazón martilleando en mi pecho. No me atrevía a mirar atrás. Podía oírlo siguiéndome, moviéndose entre los árboles, con una velocidad imposible para algo de su tamaño. El bosque parecía cerrarse sobre mí. Las ramas me arañaban la cara y los brazos mientras tropezaba en mi desesperación por escapar. No sé cuánto tiempo corrí, pero finalmente salí al sendero principal, jadeando, sin aliento. Miré hacia atrás, esperando verlo justo detrás de mí, pero solo encontré el bosque, oscuro y silencioso. Demasiado silencioso. Podía escuchar los latidos de mi propio corazón, y entonces, en la distancia, lo oí de nuevo, aquel gruñido bajo y gutural, más lejano esta vez, pero seguí allí observando. Esa noche no dormí. Me quedé en mi tienda, escuchando cada crujido y susurro del exterior, pero el bosque permaneció inquietamente callado. Cuando amaneció, cogí mis cosas y decidí regresar al puesto de guardabosques. Tenía que informar de lo que había visto, por increíble que pareciera. En el camino me encontré con un anciano cherokee. Lo había visto antes en el parque. Debía de verme alterado, porque me preguntó si estaba bien. Dudé, pero finalmente le conté todo. Esperaba que se riera o me ignorara. En cambio, asintió con seriedad. Me habló del Sulcalú, una criatura que los cherokees conocen desde hace siglos. Lo llaman el gigante de ojos rasgados. Dicen que es un espíritu antiguo, un guardián del bosque, que ha estado aquí desde mucho antes que nosotros. Mide más de 2,5 metros y pesa más de 360 kilos. Es de un color gris oscuro. Me advirtió que el bosque tiene reglas y quien las rompe se arriesga a enfrentarlas. Ese día abandoné el parque y pedí un traslado a otra zona. No sé si creo todo lo que dijo el anciano, pero sé que lo vi y sé que nunca volveré a ese bosque. Algunos lugares no están hechos para las personas, algunos pertenecen a algo más, algo antiguo, y nosotros solo somos visitantes. Así que si alguna vez te encuentras en las Great Smoky Mountains, especialmente cerca del lago Deep Creek o del bosque de los silenciosos, respeta ese lugar, escucha a la gente,
y hagas lo que hagas, no busques lo que habita allí, porque puede que lo que encuentres no te deje marchar. No soy un hombre joven. Los huesos me duelen y por las mañanas crujen como las ramas de un viejo árbol que se dobla bajo el peso de demasiados inviernos. Mi pelo es fino y blanco, como las primeras nieves en las cumbres de las montañas. Mis manos tiemblan cuando las mantengo quietas demasiado tiempo. He visto muchas cosas en mi vida, cosas que nadie debería ver jamás, pero lo que estoy a punto de compartir con vosotros no son solo las divagaciones de un viejo. Esto es algo real, algo que vi con mis propios ojos, algo que todavía me mantiene despierto por la noche, incluso después de todos estos años. Ocurrió cuando yo era mucho más joven, quizá a los 20 años. Vivía en un pequeño pueblo al borde de las montañas Ozark, en lo que ahora los blancos llaman Arkansas. Por aquel entonces aún era un lugar salvaje, sin tocar por el acero y el humo del mundo moderno. Los árboles eran altos y espesos, los ríos eran claros y fríos, y las colinas parecían susurrar con las voces de nuestros antiguos antepasados que habían caminado por esta tierra mucho antes que nosotros. Un verano, un anciano de nuestra tribu, un hombre llamado Noka, me pidió que le acompañara en un viaje a lo más profundo de las colinas. Era un curandero muy respetado y le habían llamado para que ayudara a una familia que vivía en lo alto de la colina. Habían avisado de que algo iba mal. Su ganado había ido muriendo uno a uno y por las noches se oían ruidos extraños en el bosque. La familia estaba asustada y había pedido ayuda a nuestra tribu. Noka quería que fuera con él para ayudar en lo que pudiéramos. El viaje fue largo y el sol se estaba poniendo cuando llegábamos a la granja. El lugar era pequeño, solo una tosca cabaña hecha de troncos y barro, rodeada de unos pocos acres de tierra, pero estaba claro que algo no andaba bien. El aire era denso, pesado, como si nos oprimiera. No se oía el canto de los pájaros ni el zumbido de los insectos, absolutamente nada. La familia, un hombre, su mujer y sus 2 hijos, nos recibió en el límite de su propiedad. Parecían agotados, como si llevaran días sin dormir. El hombre, un tipo corpulento de barba espesa, nos habló de los ruidos que habían estado oyendo. Gruñidos extraños y graves por la noche, casi como el sonido de un perro, pero mucho más profundo y amenazador. Dijo que todo había empezado hacía una semana y que desde entonces habían perdido 3 cabras y una vaca. Los animales no solo habían muerto, sino que habían sido despedazados. Sus cuerpos estaban esparcidos por los lindes del bosque, como si algo los hubiera desgarrado y dejado allí como advertencia. Noka asintió con el rostro tranquilo, pero pude ver la preocupación en sus ojos. Le preguntó al hombre si había visto algo, y él negó con la cabeza. Solo sombras, dijo, moviéndose entre los árboles, demasiado rápidas para captarlas, demasiado oscuras para verlas. La mujer dijo que había oído voces, susurros en la noche que la llamaban por su nombre, desde el linde del bosque. Los niños habían tenido pesadillas, se despertaban gritando y decían que algo los observaba desde la oscuridad. Al otro lado de la ventana, esa noche nos quedamos con la familia. Noka y yo vigilábamos sentados junto al fuego, fuera de la cabaña, escuchando la noche. Al principio no se oía nada, solo el crepitar del fuego y el sonido lejano de un búho. Pero a medida que la noche se oscurecía, el aire se volvía más frío y la niebla empezaba a deslizarse entre las colinas. Sentí que se me erizaba el vello de la nuca, como si algo nos observara desde las sombras, y entonces fue cuando lo oímos. Era un gruñido bajo, venía del bosque, más allá de la luz de nuestra hoguera. Le siguió un crujido, como si algo se moviera entre la maleza.
lento y deliberado. Agarré algo afilado con la mano temblorosa, pero Noka levantó la suya, indicándome que mantuviera la calma. Empezó a cantar en voz baja, pronunciando palabras en nuestra antigua lengua, palabras de protección y fuerza. Los gruñidos de repente cesaron, pero el silencio que siguió fue aún peor. Entonces oí las voces. Al principio eran débiles, como el viento entre los árboles, pero luego se hicieron más fuertes, más claras. Susurraban, decían nombres. Mi nombre, el nombre de Noka, los nombres de la familia que estaba dentro de la cabaña. Era como un coro, cientos de voces hablando a la vez, pero no entendía las palabras. Estaban en un idioma que nunca habíamos oído antes. El sonido me produjo un escalofrío y sentí que el corazón se me aceleraba. Miré a Noka. Tenía los ojos muy abiertos y la cara pálida. Dejó de cantar y por primera vez vi miedo en su mirada. Mételos dentro, me dijo con voz firme, y cierra todo. No dudé. Me apresuré a entrar en la cabaña y metí dentro al hombre, a su mujer y a sus hijos. Cerramos la puerta, aseguramos las ventanas y nos acurrucamos en el centro de la habitación. Fuera, las voces eran cada vez más fuertes. Los niños lloraban, la mujer rezaba y el hombre empuñaba un fusil con manos temblorosas. Noka seguía mientras tanto cantando, ahora más alto, con más fuerza. Nos dijo que enfrentábamos algo antiguo, algo que había estado allí mucho antes que nosotros. Lo llamó Uktena. Ya había oído historias sobre la Uktena. Se decía que era una gran serpiente, con escamas brillantes, cuernos en la cabeza y un cristal en la frente. Un espíritu antiguo que vivía en las montañas, castigando a quienes osaban perturbar su dominio. Pero esto era diferente. No había ninguna serpiente, ninguna bestia. Solo voces, solo la sensación de ser observado por algo que no podía ver. De pronto, las voces cesaron. El silencio cayó sobre el bosque como una losa pesada, y entonces lo oímos. Un grito humano, agudo, desesperado. «Es mi hermana», susurró el hombre. Intentó abrir la puerta, pero Noka lo detuvo. «No es tu hermana», le dijo, «es la Uktena, tratando de atraerte al bosque». Pero el hombre no escuchó. Se soltó y salió corriendo en la noche, gritando el nombre de su hermana. Intenté ir tras él, pero Noka me detuvo. «No podemos hacer nada», susurró. «El bosque se lo ha llevado». Esperamos en la cabaña durante horas, hasta que el alba disipó la niebla. Salimos y todo estaba en silencio. Buscamos al hombre, pero no encontramos rastro de él. La familia recogió sus cosas y se marchó. Nunca volvimos a verlos. Noka me dijo que nunca hablara de lo ocurrido, que algunas cosas son más antiguas que el tiempo y es mejor dejarlas en paz. Pero ahora soy viejo. No sé por qué siento la necesidad de contar esta historia. Tal vez porque la tierra recuerda, tal vez porque quiero que alguien sepa la verdad. Así que si alguna vez te encuentras en los profundos bosques de los Oxar, escucha el viento, respeta la tierra, no te desvíes del camino, porque hay cosas ahí fuera, cosas que no desean ser molestadas. Estaba haciendo mi última temporada como guardabosques antes de cambiar de trabajo. Me asignaron la selva lluviosa de Jo, en lo profundo de la península olímpica, al oeste de Washington. Un lugar de una belleza impresionante, con abetos altísimos, copas densas y una llovizna constante que lo envolvía todo, pero también podía resultar opresivo. La selva era espesa, cubierta de maleza, con senderos que desaparecían en arboledas sombrías, donde apenas llegaba la luz del sol. Tenía una energía difícil de describir, como si estuviera vivo, como si me observara. Una de mis tareas era patrullar un sendero menos transitado, llamado el Salón de los Musgos,
Durante el día, su extraña belleza atraía a los visitantes, pero al caer el sol se vaciaba por completo. Siempre lo había sentido como un lugar tranquilo, con una paz casi hipnótica, pero esa sensación empezó a cambiar cuando comenzaron a llegar reportes de incidentes, ruidos extraños, avistamientos inquietantes, algo común en bosques llenos de vida salvaje, hasta que una pareja de excursionistas desapareció sin dejar rastro. Eran visitantes frecuentes, conocían bien el parque y siempre se mantenían en los senderos. Su coche seguía en el estacionamiento, su campamento intacto, pero ellos habían desaparecido. Se organizó una búsqueda exhaustiva. Durante días rastreamos la zona sin encontrar ni una sola pista. No había huellas, ropa ni señales de lucha. Era como si se hubieran desvanecido en el aire. 2 días después de que se cancelara la búsqueda, me ofrecí para patrullar el sendero de noche. No sé bien por qué, tal vez para convencerme de que no había nada de qué preocuparse, o tal vez porque quería respuestas. Aquella noche el bosque estaba inusualmente callado. No se oían búhos ni el murmullo del viento entre las hojas. Solo un silencio pesado. Empecé a caminar por el sendero, con la linterna proyectando un haz de luz entre la niebla espesa. Las ramas cubiertas de musgo parecían cerrarse sobre mí, formando un túnel oscuro. Podía oír mis propios pasos sobre el suelo húmedo, demasiado fuertes en medio de aquel silencio absoluto. Entonces lo escuché. Al principio, solo un leve crujido en la maleza. Me detuve a escuchar y mi corazón empezó a latir más rápido. Podía ser un ciervo o un mapache, pero algo no encajaba. El sonido era rítmico, constante, como si algo se moviera con un propósito. Grité, más para romper la tensión que por otra cosa, pero solo obtuve más crujidos en respuesta, ahora más cercanos. Dirigí la linterna hacia el ruido, pero solo vi árboles y sombras. Sentí un escalofrío y me di cuenta de que estaba conteniendo la respiración. Entonces algo se movió, apenas una sombra deslizándose entre los árboles, demasiado rápida para distinguirla bien. Mi instinto me decía que diera media vuelta, pero me obligué a seguir adelante. He enfrentado osos y pumas antes, no iba a dejarme asustar por una sombra, pero entonces lo vi. Estaba de pie, en medio del sendero, a menos de 6 metros de mí. Al principio pensé que era un oso, pero era demasiado alto, demasiado erguido. Su cuerpo estaba cubierto de un pelaje oscuro y enmarañado. Los brazos eran largos y delgados, casi tocaban el suelo, y sus ojos eran 2 puntos brillantes, rojos, reflejando la luz de mi linterna de una manera que ninguna criatura natural haría. Me quedé paralizado, con el aire atrapado en mis pulmones. No se parecía a nada que hubiera visto antes. Entonces emitió un sonido, un gruñido profundo. Parecía vibrar en el suelo, un sonido que era más que el de un animal. Sentí que algo primitivo dentro de mí gritaba que corriera, que me alejara de allí. Lentamente di un paso atrás, con la mano apretando el spray para osos que llevaba en el cinturón. La criatura no se movió. Solo me observaba. Su aliento era visible en el aire frío de la noche. De pronto, sin previo aviso, se lanzó hacia un lado, desapareciendo entre los árboles con una velocidad imposible para algo de su tamaño. No esperé a ver qué hacía. Me di la vuelta y corrí, sintiendo el pulso martilleando en mis oídos. A mi lado, en la maleza, oía como algo grande se movía, siguiéndome en paralelo al sendero. No miré atrás, solo corrí y corrí. Tropezaba con las ramas arañándome en la cara, hasta que finalmente llegué al sendero principal. De repente,
Todo quedó en silencio, como si lo que fuera que me había seguido se hubiera desvanecido, pero no me detuve, no me sentí a salvo hasta que llegué al puesto de guardabosques. Mis manos temblaban tanto que apenas pude abrir la puerta. Le conté todo a mi supervisor, esperando que me tomara en serio, pero solo me miró con incredulidad. Probablemente un oso, dijo, o tal vez una sombra, y tu imaginación hizo el resto. Pero yo sé lo que vi, estoy seguro. He pasado suficiente tiempo en los bosques como para distinguir la diferencia entre un oso y algo más. A la mañana siguiente enviaron un equipo a revisar la zona. Encontraron huellas profundas, pesadas, demasiado grandes para un ser humano, pero tampoco coincidían con las de un oso. También hallaron ramas rotas, señales de que algo grande había pasado por allí, pero no encontraron ni rastro de la criatura. Y lo más inquietante, ni una sola pista de los excursionistas desaparecidos. Ese día pedí mi traslado. Desde entonces he evitado los bosques, pero aún me despierto algunas noches con la sensación de que esos ojos rojos siguen observándome desde la oscuridad, que ese gruñido todavía resuena en lo profundo de mi mente. Si alguna vez visitas el Parque Nacional Olímpico, especialmente el Salón de los Musgos, ten cuidado, escucha el silencio y si oyes algo moviéndose entre los árboles, sigue caminando. Algunas cosas es mejor no perturbarlas. Oí por casualidad una historia que habría sido mejor no saber. Me la contó un anciano cuando yo era adolescente y venía a la reserva a pasar el verano. Entonces no creía en supersticiones y me reía de las viejas historias, pero ahora, todos estos años después, esas palabras aún resuenan en mi cabeza porque sé que son ciertas. Sucedió en el límite oriental de la reserva, cerca del cañón de Sheili, un lugar donde las rocas rojas se elevan a miles de metros sobre el suelo, y por la noche puedes oír el viento gimiendo en los cañones, como si 1000 voces te susurraran algo, pero nunca llegaran a hablar. Es un lugar lleno de viejas historias, maldiciones y horrores olvidados. Una de esas historias se refiere a un hombre que sabía demasiado. Su nombre era Adsa, y era un hombre respetado en la tribu. Conocía los viejos rituales, sabía cómo hablar con los espíritus, sabía que hierbas podían alejar el mal, pero lo más importante es que sabía que hay algunas cosas que no se pueden decir en voz alta, porque cuando dices su nombre te oyen. Nadie sabe exactamente cuándo empezaron sus problemas, pero los ancianos decían que indagaba demasiado en cosas que no debía, que preguntaba cosas que incluso los chamanes temían plantear, que buscaba respuestas que habría sido mejor dejar en la oscuridad. Al principio eran pequeñas cosas, ruidos extraños fuera de su ventana por la noche, crujidos en el tejado de su casa, siluetas que veía a lo lejos cuando trabajaba en el campo. Más tarde empezó a ocurrir algo más serio. Sus vecinos decían que le oían hablar solo por la noche, pero su voz no sonaba como si murmuraran sueños. A veces era como el susurro de muchas voces a la vez. Otras veces sonaba como el gruñido de una bestia que aprende a hablar el lenguaje de los humanos. Un día dijo que vio a alguien a lo lejos, observándole desde las colinas, un hombre que se parecía a él. Los que le escuchaban no se reían, porque todos sabían que a veces el desierto juega malas pasadas a la gente, creando espejismos, pero los espejismos no dejan huellas en la arena y mucho menos te siguen a tu casa. Unos días después lo encontraron en su hogar, pero algo le pasaba. Sus ojos estaban vacíos, como los de un hombre que ha mirado al abismo durante demasiado tiempo. Su piel estaba pálida y sus labios secos, como si no hubiera bebido agua en días. Estaba vivo, pero parecía que la parte que le hacía humano se había ido a algún lugar lejano.
a las mismas colinas donde había visto a su doble. No habló con nadie durante días. Se sentó en un rincón de su casa, mirando fijamente a la pared y susurrando de vez en cuando algo en voz demasiado baja para distinguir las palabras. Cuando por fin habló, solo dijo una cosa: «He reconocido su nombre». Se levantó, salió del Hogan y se dirigió al cañón. Nadie volvió a verle con vida. 3 días después, los pastores encontraron su cuerpo al pie de los acantilados. Estaba perfectamente intacto, sin un rasguño ni señal de lucha. Solo tenía los ojos muy abiertos, como si en su último momento hubiera visto algo tan terrible que incluso su corazón se negara a seguir latiendo. La gente del pueblo dijo que por la noche, cuando su cuerpo aún no había tenido tiempo de ser enterrado, alguien había visto una figura de pie cerca de su casa, alta, de aspecto humano, pero con movimientos demasiado bruscos. Alguien dijo que llamaba a Shah por su nombre, pero todos sabían que no era su voz. Tras el funeral, todo se calmó, pero nadie más en la reserva habló de lo sucedido. Los mayores se limitaron a sacudir la cabeza y a decir que algunas preguntas eran mejor no responderse. Ahora, cuando recuerdo aquella historia, me siento mal, porque sé que el anciano me la contó por una razón. Quería que la recordara, que hay cosas que no se pueden decir en voz alta, que recordara que el desierto no perdona la curiosidad, que recordara que si una noche alguien me llama por mi nombre, pero su voz suena un poco distinta, no debo responder. De lo contrario, también sabré su nombre. Historias como estas han sido contadas por generaciones entre los pueblos cheroquis, relatos que nos hacen cuestionar lo que creemos conocer y nos recuerdan que el mundo aún guarda secretos más allá de nuestra comprensión. Hasta aquí llegan las historias de hoy, pero el misterio nunca termina. Muchas gracias por acompañarme hasta el final del vídeo. Por aquí te dejo 2 vídeos más donde podrás descubrir otros relatos sobre las criaturas que habitan en las sombras de la historia. Buenas noches y que tengas dulces pesadillas.